Si algo quieres alcanzar en esta vida, mira siempre para arriba. Estimada audiencia, continuamos en Entre Nosotros con nuestra habitual columna, Conciencia. Y nuestro tema de hoy, del mito de Sísifo, pasando por el Acuerdo de Londres de 1953 y la crisis financiera griega. El mito de Sísifo es un ensayo filosófico del autor Albert Camus. El título del ensayo proviene de un atribulado personaje de la mitología griega. En él, el autor Camus discute, entre otras cuestiones, el valor de la vida, presentando al mito de Sísifo como una metáfora del esfuerzo inútil e incesante del ser humano. Es que en la mitología griega, Sísifo, recordemos, fue fundador y rey de Corinto, conocido como promotor de la navegación y el comercio, pero también era una persona avara, mentirosa, ladrón y sobre todas las cosas muy, pero muy astuto. Como castigo por engañar a los dioses, en el inframundo Sísifo fue obligado a empujar una enorme roca cuesta arriba por una ladera empinada por el lateral de una montaña, pero antes de alcanzar la cima, la piedra siempre rodaba hacia abajo por su propio peso, y éste tenía que empezar de nuevo su labor, y así por los siglos de los siglos. Este mito, contado como creencias de otras épocas que fueron señeras, trae a colación lo que a continuación trataré, que es el Acuerdo de Londres de 1953, las medidas económicas para salvar a Alemania y la inexplicable actitud de estos países ante la Grecia actual, quien fue una de las primeras en pensar el salvataje económico. Dicho esto, quiero comentarles que el Acuerdo de Londres de 1953 ofrece un ejemplo de alivio de la deuda externa, la vinculación al pago al desarrollo económico y las capacidades exportadoras. El convenio fue promovido por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, además de otras naciones, pero todas parecen haberlo olvidado en estos días. Recordemos, porque la historia lo dice, que en el mes de febrero de 1953, la República Federal de Alemania se hunde bajo el peso de las deudas y amenaza con arrastrar a todos los países europeos en esta tormenta económica. Preocupados por su propia salvación, sus acreedores, entre ellos Grecia, toman nota de un fenómeno que solo sorprende a los liberales: el concepto de devaluación interna, es decir, ese concepto que nos remite a la reducción de los salarios y que justamente no garantiza el pago de las sumas adeudadas, sino más bien todo lo contrario. 21 países en aquellos tiempos deciden reconsiderar sus exigencias teniendo en cuenta las capacidades reales de pago de Alemania para hacer frente a sus obligaciones. Se tomaron en cuenta, es de recordar, las siguientes medidas a saber. La primera, reducción de la deuda nominal acumulada en un 60%. La segunda, se le concede una prórroga de 5 años, es decir, desde un 1953 a un 1958, para recién comenzar a pagar. Tercero, se le brinda un plazo de 30 años para cumplir con sus nuevos compromisos asumidos. Además, se le concede una cláusula de desarrollo, que es justamente la que autoriza al país a no dedicar al pago de sus servicios por deuda externa
más de la 20ª parte de sus ingresos de exportación. De esta manera, justamente Europa hace todo lo contrario al Tratado de Versalles, recordemos, de 1919, el que, entre otras cosas, justamente dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Ante lo dicho, y a primera vista, podría causar cierta sorpresa el alivio de la deuda alcanzada mediante el Acuerdo de Londres. Al renunciar estos países a la mayoría de sus pretensiones en contra de la República Federal de Alemania, los poderes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial ayudaron a un país que, apenas unos pocos años atrás, había atacado y destruido parcialmente sus propios territorios. Un interrogante difícil de explicar, pero sí desde una perspectiva realista. Este acuerdo representó no tanto un gesto de reconciliación con un viejo enemigo, sino, antes bien, una decisión política fríamente calculada, negocios y cobro de deuda. Por eso, los países acreedores buscaban ayudar a la economía y población alemanas a reconstruir su país, estabilizar su democracia y participar en el comercio mundial. Y justamente fueron estas motivaciones políticas las que condujeron a la renuncia extensiva de reclamaciones no canceladas. Volvamos a retomar el tema. A efectos de poder arribar a una solución global que contemplara las renegociaciones de todas las deudas anteriores y posteriores a la guerra, las deudas con los gobiernos y los bancos privados y las deudas contratadas con inversionistas privados, se establece esta famosa Conferencia de Londres desde el 28 de febrero al 8 de agosto de 1952. La misma duración de las conversaciones indica cuánta energía se destinó a encontrar una solución. En dicho evento estuvieron presentes representantes de 21 países acreedores, la banca internacional y los acreedores privados. Si en aquella época Grecia fue propulsora de salvar económicamente a Alemania, nos preguntamos, ¿cómo hoy estos países nombrados no tienen una mínima consideración? Es por esto que voy a nombrar un actual partido político griego, o mejor dicho, a una coalición de partidos políticos de izquierda en Grecia denominada Syriza, quien propone para su país que se tenga en cuenta el pasado y suma consideración también por los demás países que se encuentran sumergidos en una crisis económica sin igual en Europa y que justamente son España, Portugal, Italia, etc. Ante ello, la propuesta de esta coalición griega expresa justamente lo siguiente. Primero, la reducción significativa del valor nominal de su deuda pública acumulada. Segundo, la prórroga para el pago de dicha deuda. Tercero, el establecimiento de una cláusula de desarrollo. Este tema es primordial. Y cuarto, la recapitalización de la banca. Lo mencionado anteriormente representa una solución realista y beneficiosa para todos, y es justamente una respuesta global a la crisis crediticia y al comprobado fracaso de las políticas liberales desarrolladas en Europa. Como si esto fuera poco, Transparencia Internacional, en su informe anual allá de 2012, designa a Grecia como el país más corrupto de Europa, lo que ocupa a estos partidos de izquierda. Por lo tanto, si se trata de mejorar lo que entendemos por democracia, es fundamental iniciar profundas transformaciones que impliquen romper con un pasado que justamente permitió generar semejante desmadre económico. Transformaciones que tengan que ver con la justicia social, con la igualdad de los derechos, con la transparencia política y fiscal. Vuelvo al mito de Sísifo, con el que inicié este diálogo con ustedes, el cual plantea
todo el trabajo del pueblo griego, hoy que brega por una Grecia sin corrupción, no sea como el personaje de la mitología griega, ya que todo el esfuerzo por salir de esta crisis jamás pensada sea esperanzadora y no en vano, y que la enorme roca cuesta arriba que debe empujar una de las grandes civilizaciones de la historia pueda alcanzar la cima y empezar de nuevo a recuperarse como país. Muchísimas gracias. Continuamos en Entre Nosotros.